Hoy nos corresponde ver los capítulos 4 y parte del 5, hasta el versículo 20 del... Yo puse 21, pero en verdad vamos a ver hasta el 20 del versículo del capítulo 5. Y hoy nos toca ver la vida cristiana en práctica. Porque, como les decía desde el principio, el apóstol Pablo estaba enseñándolo o echándole las bases a la iglesia de Éfeso, recordándole lo que eran, lo que ellos debían saber, lo que debían conocer. Y ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque decíamos en la primera clase, si yo conozco demasiada doctrina, yo me conozco esto de pies a cabeza, pero eso no baja o no se refleja en mi conducta, lo que puedo volverme un legalista. Ahora, si yo lo que hago es que quiero hacer puras obras de benéficas o tratar de aparentar hacer las cosas bien, pero no me nutro de esto, puedo volverme un sensacionista o un emocionalista, donde hago las cosas por emoción, pero no tengo base. Y ya lo vamos a ver ahorita el peligro de esto, porque entonces podría yo cualquier cosa llamarlo como voz de Dios, o cualquier cosa, ay, la mata se movió, así el Señor me mueve. El Señor quiere decir que me vaya para allá. Si no estamos cimentados, si no sabemos bien lo que debemos saber, entonces podemos irnos al error. Pero si yo conozco mucho, pero mi vida no tiene una práctica de lo que yo sé, estamos mal también. Y eso es el equilibrio que Pablo quiere buscar. Ahora, ya yo les di bastante comida, dice Pablo. Ya yo les enseñé lo que ustedes deben ser en Cristo, o lo que son en Cristo, lo que ustedes han obtenido por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto, Pablo? Ahora, ¿qué me toca a mí hacer? Porque suena muy bonito, pero ¿qué me toca a mí hacer con esto? Y si hay un versículo clave que vamos a ver hoy, es el capítulo 4, versículo 1, que es Pablo diciéndolo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esto es un versículo clave va a ser la cabeza de lo que Pablo habla de aquí hasta el capítulo 6. Pablo tiene un interés en que los hermanos de Éfeso vivan una manera digna de la vocación con que ha sido llamado. No solamente ellos, también tú y yo. Dios tiene el interés de que nosotros vivamos maneras dignas que reflejen el llamado que hemos obtenido de parte de Dios. Y fíjense las palabras, el juego de palabras que usa Pablo. Pablo no está hablando nada nuevo. Está usando mismos términos que ya viene hablando desde el capítulo 1. Los objetivos de hoy, queremos lograr hoy, entender cómo la doctrina aprendida en los capítulos del 1 al 3 deben reflejarse en nuestra vida diaria. Un segundo objetivo es aprender los principios prácticos de una vida cristiana en unidad, santidad y amor. Esto es algo que Pablo va a resaltar mucho en estos 3 capítulos: la unidad, la santidad y el amor. Y reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo transforma nuestra manera de vivir. Bien, y de primer lugar, el primer punto vemos en el capítulo 4, del versículo 1 al 16, Pablo nos va a hacer 3 invitaciones. Y la primera de ellas, en el capítulo 4, la primera de ellas es caminar en unidad como cuerpo de Cristo. Ya Pablo estaba hablando en el capítulo 3 sobre quién es ese cuerpo, ¿verdad? ¿Quién es ese cuerpo? La iglesia. Ya no es si es judío, ya no es si es checoslovaco, no, es ahora si es cristiano, si cree en Jesucristo, forma parte del cuerpo de Cristo. De los 2, ahora hizo uno. Dios no tiene 2 pueblos, no tiene 3 pueblos, no tiene 1 y medio. Dios tiene un solo pueblo, y ese solo pueblo es el que viene a buscar. Y del versículo 1 al 6, el apóstol Pablo hace un énfasis de llamar a la unidad. Él hace un énfasis del llamado a la unidad. Y Pablo comienza diciendo, en el versículo que nosotros leímos ahorita, exhorta, ruega, llama a la iglesia
a que puedan vivir de manera digna de la vocación en Cristo. Pablo le está diciendo, ya yo les expliqué a ustedes lo que han obtenido y cómo lo han podido obtener. Ahora, si ustedes han recibido este regalo, si ustedes tienen este regalo, ¿qué más le toca a ustedes que corresponder? Porque no es algo que ustedes hayan pagado, no es algo que ustedes se hayan ganado por lo que hayan hecho, no, es algo inmerecido que el Señor les ha dado completamente por gracia. Ahora ustedes tienen que vivir de manera digna que exprese lo que yo creo. Lo que yo creo debe de reflejarse en cómo yo me comporto. Lo que yo pienso va a indicar mi manera de vivir. Por eso que yo debo de cuidar lo que pienso, debo de cuidar cómo pienso y lo que está dentro de mi corazón. Porque eso va a marcar el rumbo hacia donde yo voy a actuar. Y veíamos, no sé si en la clase anterior, la primera clase, que salió el tema, estábamos hablando de que antes de realizar cualquier pecado, primero se ejecutó aquí. Ya pecar es cuando lo llevamos a la acción, pero primero se maquinó aquí. Y eso es lo que Jesús le decía en el Sermón del Monte. Ustedes se creen que son buenos, ustedes se creen que son excelentes porque están cumpliendo la ley, supuestamente. Pero si tú miras a la mujer de tu prójimo con codicia, ya pecaste. Si tú odias a tu hermano, ya lo mataste, eres un asesino. Jesús vino a subirnos la vara. ¿Para qué? Para mostrarnos lo incapaces que nosotros somos y cuánto lo necesitamos a Él. Porque el énfasis que Pablo hacía, que vimos en la clase pasada, el énfasis es de que no hay nada de qué jactarse. No tengo nada yo que mostrarle al Señor. Entonces, en respuesta y en gratitud, mi vida debería de ser rendida y humillada delante del Señor. Y Pablo muestra unas características de cómo es la unidad o cómo debería ser la unidad de la iglesia. Versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense la característica de la unidad. Primeramente, la humildad. Es decir, amados, nuestro carácter, o como nosotros deberíamos ser, es una persona que no sea orgullosa, una persona que no sea altiva, una persona que pueda rendirse a los pies del Señor, pero que también pueda lavar, como decíamos en la clase pasada, los pies de los demás. Una persona que pueda también recibir corrección. Porque a veces, y pasa muchas veces, incluso con los pastores, que nos creemos ahora que somos los papas y que somos infalibles, que nunca metemos la pata. Y nosotros como pastores también nos equivocamos. Y necesitamos nosotros también rendir cuenta. Nosotros también necesitamos ser pastoreados. Nosotros también necesitamos ser cuidados, porque no somos infalibles. A veces queremos adoptar, criticamos a la iglesia romana, pero queremos adoptar cosas del sistema romano y nos creemos papas. Y hermano, el Señor nos libre y nos guarde de eso. Nosotros somos simples siervos en las manos del Señor y no podemos vernos de otra manera que no sea con humildad. Mientras mayor sea el llamado que el Señor te hace, más humilde tú tienes que hacer. Y por eso es que el Señor le decía sobre esta mujer samaritana, a quien más se le perdona, más ama. Y si yo sé que yo no soy nada y que el único valor que yo tengo es por Cristo, cuando yo miro a mi hermano, el de al lado, yo digo, él tampoco valía nada y el valor que tiene él es el valor de Cristo. Entonces, ¿quién soy yo para menospreciarlo o para creerme menos que él, más que él o menos también? Pero ¿qué soy yo para creer? Bueno, la Escritura dice que nos consideremos menos. ¿Quién soy yo para creer que yo soy más que él si la misma sangre que lo lavó a él fue la sangre que me lavó a mí? O a mí me rociaron más sangre para tener más estatus. Así que una de las características para nosotros poder mantener la unidad en el cuerpo de Cristo es tener humildad. Porque la mano no le puede decir al ojo que no la necesita. Arránquese un ojo para que vea que no va a poder coordinar bien. Arránquese una mano, no va a poder estar completo. No podemos decir que no necesitamos alguna parte del cuerpo
porque todos nos necesitamos y debemos mantenernos en unidad. Otra de las cosas que dice Pablo para mantener la unidad es que tengamos mansedumbre. Y esa mansedumbre es que no seamos iracundos, no seamos violentos, que no seamos personas arrogantes. ¿Cómo me conocen a mí? Como una persona sencilla, como una persona amable o como el arrogante. No, que con ese no se puede hablar. Él es cristiano, pero con él no se puede hablar, porque es que él es muy grosero. Y nosotros a veces decimos, no, es que mi temperamento es así, es que, no es mi culpa, yo soy así de bravo, pero yo en el fondo soy chévere. Bueno, si las demás están diciendo que usted está siendo arrogante, vamos a analizarnos. Porque nosotros no vivimos a complacer a los demás, pero tenemos que ver lo que otros están diciendo de nosotros porque somos cartas abiertas. Y entonces vamos a examinarlo, Señor. Muéstrame incluso las cosas que me son ocultas para ver si en verdad es que yo estoy siendo, no tengo mansedumbre. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la iglesia de la Cruz, había una profesora que se llamaba Tirsa, y cada vez que nos iba a regañar por algo, porque nos habíamos portado mal, cada vez que se acercaba nos llamaba la atención, mira, Gerardo, por lo que hiciste, y uno le decía, maestra Tirsa, lo que pasa es que mansedumbre, porque uno ya quería empezar una vez a alterarse, a justificarse, y nos recordaba ese fruto del Espíritu de tener mansedumbre. Si yo no soy arrogante, si yo no soy iracundo, si mis respuestas no son toscas, unido con la humildad, voy a poder mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero otra cosa que Pablo dice es que seamos pacientes, específicamente soportándonos los unos a los otros. Y decíamos la clase pasada, ¿usted cree que usted tiene problemas y tiene cosas que el Señor le tiene que cambiar? Sí, ¿verdad? Al de al lado también. Entonces, volvemos al punto. Si yo sé que mi hermano de al lado está también siendo construido, está siendo también formado, en muchos momentos está siendo quebrantado en la vasija para volverlo a formar, eso duele, eso genera ruido, eso genera gritos, porque hay dolor. Yo debo de entonces considerarlo también, porque en algún momento yo puedo ser el que esté en esa posición, y yo quisiera que tuvieran paciencia conmigo. Hay algo importante cuando uno dice, cuando Jesús dice, ama a otros como te amas a ti mismo. Y es fundamental, ¿cómo podríamos nosotros ver? Porque son 2 mandamientos, no 3. Porque muchos creen que es bueno amar a Dios por sobre todas las cosas, amarme yo mucho y luego amar al prójimo como me amo yo mucho. Son 2 mandamientos. Amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque el Señor lo que está diciendo, ya tú te amas demasiado. Ya tú en tu corazón tienes demasiada arrogancia y te crees muy altivo, muy alto. Tienes que bajarle 2. O con la misma intensidad que tú te amas, ama al prójimo. ¿Sí se entiende la idea? Por ejemplo, si alguno aquí, o si alguno de este lugar cae en pecado, ustedes van a empezar a divulgar su pecado por toda la iglesia. ¿Ah? Sean sinceros, yo creo que ninguno, ¿verdad? No, yo caí en... Hermano, ¿sabe qué? Yo caí en pecado, hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Hermano, ¿cómo está? No, soy adúltero. Yo le guarde. Nadie va a decir eso. ¿Por qué si lo hacemos con el hermano? ¿Sabéis fulanito aquel? Está en adulterio, pero para que oréis. Así como tú te amas y no te malpones, no malpongas al hermano. ¿Se entiende? Y Pablo cierra en el versículo 3 diciéndolo, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, yo sé que no es fácil, yo sé que estamos trabajando con personalidad y la gente, ¿qué es lo que dice? Los que trabajan con atención al público, lo más difícil es trabajar con atención al público. Pero Pablo dice, hagan el esfuerzo. Pongan de ustedes toda la fuerza que puedan tener, todo el empeño por mantener la unidad en el Espíritu. Porque quien te une es el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Espíritu que está en ti está en tu hermano. Y cada vez que tú insultas y dañas a tu hermano, ¿sabes qué está dañando? La imagen de Dios de su hermano. Porque usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo también. Cuando usted daña a su hermano, usted está dañando la imagen de Dios en él.
Ahora toma otro sentido. Ahora toma más gravedad el asunto. Así que perseverar, esforzarse para que mantengamos la unidad en el vínculo de la paz. O sea, todo esto se va a unir con la paz. En que no haya contienda entre nosotros, en que no haya murmuraciones, en que no haya problemas, que existan diferencias, pero tengamos la humildad de llegarnos los unos con los otros, decir, perdóname, me equivoqué en esto, no debí responderte así, o no pienso como tú piensas, pero no dejas de ser mi hermano. Podemos mantenernos juntos, al menos que sea algo grave o algo que no pueda ser negociable. Y ya vamos a ver más adelante sobre esto. Pero mientras dependa de nosotros, amados hermanos, estemos en paz con todos. Y eso es lo que Pablo también entonces le dice y vuelve a reforzar en el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Vuelve a decirlo, no existen tres, no existen dos. Hay un solo cuerpo en el Señor. Hay una sola iglesia. Hay un solo pueblo para el Señor. Y en esa unidad, y es algo que hay que enfatizar, en esa unidad no es lo mismo que haya uniformidad. ¿Por qué? Porque, ya lo vamos a ver ahorita, en el Señor hay esa diversidad. Y cada uno de nosotros tenemos una personalidad, tenemos un temperamento. Y yo no puedo pensar de que todos van a ser iguales que yo. Ni el hermano de al lado puede pensar de que todos seamos iguales que él. Hay una diversidad, pero en medio de esa diversidad debe reinar la unidad. ¿Se entiende? Porque quien nos une es Cristo. Y quien nos une es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Y en el Espíritu de Dios no hay división. Cuando nos queremos dividir, cuando queremos pelearnos, no son frutos del Espíritu. Nuestra unidad, amados, se basa en un solo Señor, en una sola fe y en un solo bautismo. Y eso es lo que dice Pablo. Hay un solo cuerpo, versículo 4, y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor. Tenemos un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí está haciendo referencia específicamente en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque por medio de Él es que nosotros obtenemos la salvación. Hay un solo Señor, una misma esperanza, una sola fe y un solo bautismo. Y aquí cuando está hablando de fe, podríamos aplicarle cualquier concepto de fe, la amplitud del concepto de la fe, porque tenemos solamente creer en el Señor, un solo creer, pero también debemos de serle fiel a ese Señor. Una sola fidelidad. Yo no le soy fiel a los demás, no, solamente serle fiel al Señor, pero también una convicción en que yo creo en el Señor. Y esa convicción se hace tan real que se refleja en la manera en que yo actúo y vivo, en la manera en que como yo respondo, en la manera en que yo hago las cosas cuando algo me molesta. Cuando estamos a presión, se demuestra lo que en verdad nosotros somos. Y un solo bautismo. Y ese es el mandato que el Señor ha dado. Y aquí podríamos ver en ese bautismo sobre el bautismo que tenemos en el Espíritu Santo de Dios, pero también el mandato que el Señor nos da para tener que bautizarnos, para seguir las ordenanzas y la simbología que representa en nosotros bautizarnos. ¿Por qué es importante esto? Pablo está diciendo, hay un solo Señor, hay una sola fe y un solo bautismo. Y esto nos va a ayudar a mantener unidad. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos ver que, por ejemplo, la iglesia unicitaria de Colombia, que se hacen llamar pentecostales, tenga cuidado si usted escucha predicadores que se llaman pentecostales, sobre todo si son de Colombia, que no sean unitarios o unicitarios. ¿Quiénes son los unitarios o los unicitarios? Los que niegan la Trinidad. Hay unos que dicen que existe solamente Dios Padre, que en algún momento se manifestó como Jesús y en otros momentos se manifiesta como el Espíritu Santo. Hay otros que que el Padre ahora se convirtió en Jesús y Jesús ahora es el Padre.
Esto es un disparate, pero esto no es nuevo, esto tiene años y esto se debatió en los primeros siglos y se condenó como herejía. Si alguien no comparte esa misma fe que yo creo, no cree que Jesucristo sea Dios, como los testigos de Jehová, como los mormones, no lo puedo llamar mi hermano. Ay, qué duro. No es mi hermano. No tiene un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Los adventistas, aunque se quieran llamar cristianos, no son nuestros hermanos. Los unicitarios, los unitarios, y como les digo, tengan mucho cuidado, incluso hasta los que consumen TikTok, porque TikTok está plagado de pastores unicitarios que niegan la Trinidad. Y negar la Trinidad, amados, es negar el carácter de Dios. ¿Se entiende? Están como callados, regañados. Y eso que vamos por el primer punto. ¿Cómo quedan las cuestiones cuando llega al plano jurídico? Cuando uno tiene que usar algunos criterios para defender derechos que tiene, como se dice, para trabajar bien en la sociedad, y tiene que hacer señalamiento a una persona en función de esos mismos derechos que tiene uno ganado pues, a través del tiempo. ¿Cómo es la cuestión con el espíritu allí? Tenemos que ser mansedumbre, humildad, paciencia para ser igual a Cristo. Entonces, ¿cómo quedarían los resultados? Serían diferentes a lo que obviamente estamos buscando, porque no todos vamos a congeniar y a comulgar con estos mismos criterios. Claro, que en el caso, alguien que comete un delito, tenemos leyes naturales. Alguien que se robó algo de tu casa y lo denuncian o lo agarran, le toca prisión. Vamos a poner ese caso, o mata a alguien, no sé. Ahora, si tú lo perdonas en tu corazón, qué bien, qué buen cristiano, pero eso no creo que lo vaya a librar de la ley de Venezuela, por ejemplo. Entonces, tú lo puedes perdonar, tú lo puedes amar, si hay misericordia en tu corazón, incluso puede que vaya y lo visite en la cárcel todos los días. Pero eso no lo va a librar de la ley venezolana. Porque son las consecuencias de sus acciones. Lo que yo hago tiene consecuencias. Y Dios lleva mis cargas, más no mis consecuencias. Si yo maté a alguien, yo sufro las consecuencias. Ahora, cuando hay asuntos de diferencias pequeñas o que no sean tan escandalosas o que no se haya metido el tema legal, el consejo del apóstol Pablo que habla en Corintios es que se resuelva con la iglesia, con las autoridades de la iglesia, para que el nombre del Señor no sea avergonzado, porque imagínate, supuestamente hay unidad en esa iglesia y se están matando entre ellos. Y el nombre del Señor es el que es avergonzado. Si se escapa de las manos, ok. Pero eso es lo que una de las cosas que Pablo reclamaba a la iglesia de Corintios. Ustedes están avergonzando el nombre del Señor. Cuando podían solucionar las cosas dentro de ustedes, están buscando gente externa, están buscando vamos a llevarlo a estos términos, porque no recuerdo las palabras, pero están buscando a que la ley de afuera los gobierne a ustedes. ¿Se entiende la idea? No podemos ir a un extremo ni al uno ni al otro. Hay que hacerlo con sabiduría. Pero, es lo que te digo, si en tu corazón está, por ejemplo, está la historia de Gigi Ávila. Gigi Ávila, el muchacho que mató a su hija, él lo perdonó. Y lo visitaba en la cárcel. Y lo visitaba en prisión, porque es lo que te digo, la ley le va a decir, sí, hermano, muy cristiano, muy evangélico, y vos lo perdonaste y no querés poner denuncia, pero él mató a alguien. Tengo evidencia, tengo que llevarlo preso. Y Gigi Ávila lo visitaba en la prisión. Entonces, ahí hay compasión, hay misericordia, pero no te puede eximir, o a lo mejor no te va a eximir, de la ley natural, de la ley terrenal. Te quiero mucho, pero va preso. Entonces sería un desorden en la ciudad, en el país. Yo perdono, se arrepiente y para la calle. La misma Biblia habla de que la falta de conocimiento nos hace ser. Y ojo, incluso dentro de la misma iglesia, lo que pasa es que a veces queremos ser más buenos que Dios y queremos tener más amor que Dios. Dentro de la misma iglesia, y Pablo habla eso en Corintios,
existe la disciplina eclesial. Y existe la disciplina de la iglesia. Lo que pasa es que a la gente no le gusta esa palabra. O no, porque no se ofende el hermano y se vaya de la iglesia. No, la iglesia ejecuta disciplina. Y para eso está el liderazgo de la iglesia, para ejecutar disciplina. Ahora, al ejecutar esa disciplina, se hace para restaurar a la persona, no para humillarla. Eso es la diferencia. Cuando yo ejecute disciplina por algo que hizo algún hermano, y acuérdense de algo, somos un cuerpo y cuando uno de nosotros peca, hermano, cuando uno de nosotros hace algo, eso afecta el cuerpo completo. Eso daña el cuerpo completo. Usted, golpéese el dedo chiquito, que es bien chiquitico del pie, golpéese y que se le empieza a poner morado y se le va a descomponer todo el cuerpo. Entonces los testigos de Jehová, allí no hay misericordia con el que disciplina. Y si lo separan de la iglesia, ni siquiera los familiares le pueden... Sí, porque es que los testigos de Jehová sí son sectarios. Ya esos son denominados sectas. Todo lo que niega a Jesucristo, eso es secta. Bien. En el segundo lugar, del versículo 7 al 16, el apóstol Pablo hablándonos entonces de esa unidad en el cuerpo de Cristo y cómo deberíamos de manejar esa unidad. Entonces ahora dice que hay diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Del versículo 7 al 16. Y dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es que Cristo dio dones espirituales a su iglesia. Y alguien que busque en el Salmo 68, 18, por favor. Salmo 68, versículo 18. Bien, el apóstol Pablo aquí va a hacer un paralelismo. Eso no está aquí, eso no está allí. El apóstol Pablo va a hacer aquí un paralelismo y no va a citar exactamente como está el texto, pero dice en el versículo 8, por tanto dice, capítulo 4, 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y el apóstol Pablo está haciendo descripción aquí de Dios como ese rey victorioso. ¿Qué es lo que hacían los reyes cuando llegaban y ganaban una batalla? Llegaban a su tierra y ¿qué empezaban? A repartir lo que habían ganado. Comenzaban a repartir todo lo que habían obtenido de la guerra. Y de la misma manera el apóstol Pablo está haciendo este paralelismo para mostrar a Cristo como ese Dios victorioso, como ese rey que murió, pero que resucitó, que llevó cautivo la cautividad. Hay una postura que toma que en este pasaje Pablo está hablando sobre que se llevó a aquellos que estaban aguardando en el Antiguo Testamento, esperando la promesa. Cristo fue, lo buscó y se lo llevó al cielo. Otros que estaban diciendo es que en otra postura dice que en ese pasaje específicamente no, porque lo estaba hablando era Pedro cuando dice que descendió y le predicó a las personas que estaban allá. Otra postura dice que Pablo, lo que está hablando en este momento, cuando habla, dice que llevó cautivo la cautividad, está haciendo la representación de que Cristo al morir y resucitar, nosotros estábamos cautivos por el pecado. Fue el sello y la garantía al resucitar de que Él era el rey victorioso, quien nosotros ahora le pertenecíamos y llevó hasta el Padre, todos aquellos, tanto del Antiguo Testamento y ahora lo que esperamos y aguardamos la venida del Señor o que partimos con Él. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando llega a los cielos, proclama la victoria, se sienta a la diestra de Dios Padre como Rey de Reyes, como Señor de Señores, reparte dones para su iglesia. Reparte lo que ahora, le decíamos, ahora las bendiciones que Él tiene, las bendiciones que Él ha ganado, son para nosotros. Y las bendiciones que el Padre le ha dado, ahora son para nosotros, porque como Él venció, nosotros también vencemos. Como Él está sentado a la diestra de Dios Padre y dice que vamos a reinar con Él, lo veíamos al principio, Pablo dice, yo me veo sentado en lugares celestiales porque yo sé que por fe el Señor me va a llevar allá.
Y yo estoy sentado y estoy allá con Él y voy a reinar juntamente con Él. Ahora Pablo dice que el Señor dio dones y repartió dones según su voluntad, por gracia. Y él, vamos a leer aquí un momentico, ya va. Versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y me voy a detener allí. Un versículo muy conocido y un versículo que a lo mejor algunos están diciendo, vamos a ver qué va a decir ahora con esto. Porque es un tema y nadie niega la realidad de que hay un abuso en el tema sobre los apóstoles y los profetas en la actualidad. ¿Sí o no? ¿O yo soy el único que lo ve? Hay un abuso porque lo ven como algo más de dominio para manipular y para obtener riquezas. Y ese no es el objetivo que el Señor estableció dones para su iglesia. Y fíjense que el mismo Jesús es quien lo constituye. El mismo Jesús es quien lo da para la edificación de su iglesia. Ya vamos a ver para qué. Pero para ser responsable, porque yo no puedo adoctrinarlos a que crean ciegamente a lo que yo les diga, tenemos que ver que hay dos posturas en el tema de los dones. Y sobre todo, no me voy a meter en otros. Voy a hablar de 4:11. Pasa allí. En Efesios 4:11, dentro del plano protestante, y vuelvo a decir, son temas no cardinales que no deben dividir a la iglesia del Señor. Pero existe esta postura que a esos hermanos también tenemos que amarlos. Existe lo que se llama cesacionismo y el continuismo moderado. ¿Qué postula esto? Por ejemplo, cuando hablamos específicamente de Efesios 4:11, el cesacionismo dice que los apóstoles y profetas fueron fundacionales, como lo vimos en el capítulo 2, versículo 20, que los apóstoles y los profetas echaron las bases, pero Cristo es la piedra del ángulo. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Y ya no existen, solo permanecen los evangelistas, pastores y maestros. Ahora, esto es un problema. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dice el cesacionismo? Que aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es un recuento de lo que viene hablando de Efesios 2:20. Está como que otra vez pasando la lista. Y constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el tema? Que no está haciendo esa distinción, sino que está haciendo una sola lista de lo que el Señor ha establecido para la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia del Señor sigue existiendo? La iglesia sigue existiendo. Y es ahí donde entra la otra postura, que es el continuismo moderado. Apóstoles y profetas siguen existiendo, pero en un sentido secundario, sin autoridad doctrinal ni nuevas revelaciones. Y es allí en el clavo donde muchos movimientos están fallando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como el tema ha sido tan abusado, a alguien a mí se me acerca a decir, Dios le bendiga, yo soy apóstol, yo digo, este está vuelto loco ahora. Porque el tema ha sido muy abusado. Ahora, yo en lo personal, yo preferiría no utilizar el título para no generar problemas en la iglesia. Porque si para mi hermano es un conflicto llamar que alguien se llama apóstol, no lo usemos para no ser de tropiezo para el hermano. Pero ¿qué significa apóstol? Enviado. El apóstol es alguien que es enviado. Y si nosotros nos vamos en el plano actual, ¿quiénes son los que son enviados por la iglesia para predicar el evangelio y para fundar iglesias? Los misioneros. Todos estamos llamados, obviamente. Pero hay personas que tienen el llamado misionero, que van hacia otras naciones a evangelizar. ¿Ah? Hasta que la iglesia está establecida y arranca.
Porque el evangelista va, predica y la iglesia local se encarga de esas personas. Pero ese apóstol enviado o ese misionero va, predica y se queda a fundar la iglesia hasta que hay personas maduras que son las que dejan para pastorado. Nosotros tenemos a Dorcelo por allá. Exactamente. Así que nosotros no creemos en que los dones hayan cesado. No veo evidencia en la Escritura en decir en que los dones, incluyendo esto como los dados por el Espíritu Santo, hayan cesado, porque la iglesia del Señor sigue activa, la iglesia del Señor sigue operando y la iglesia del Señor necesita seguir siendo formada. Ahora, no existen nuevos fundamentos, no existen nuevas revelaciones. No existen apóstoles ni profetas que vienen, te vengo a traer algo nuevo que el Señor me va a decir ahora. No, porque ya el Señor habló aquí. Y los apóstoles que hablan en el capítulo 2:20, los profetas hablaron de Cristo, los apóstoles ahora vieron a Cristo y echaron las bases que ahora tú y yo creemos. Ellos prepararon las bases para que sobre ese nosotros, a lo largo de la historia de que Cristo venga, se construye ese edificio que es la iglesia, que es la que el Señor viene a buscar. Así que a esa distinción, y ese es el problema, que en la actualidad quieren haber apóstoles o profetas que quieren es gobernar la iglesia. Como que, bueno, yo soy apóstol, conversaba con el pastor Mario, mientras más iglesias tengo, más nivel tengo. Mientras más personas estén a mi sumisión, más tengo. Y eso no lo establece la Escritura. Porque incluso cuando nosotros vemos a los apóstoles, fundaban iglesias y no se quedaban ahí. Ponían un ¿qué? Un anciano, un pastor. Y seguían. Seguían cuidando, seguían administrando, cuidando y velando por la doctrina de la iglesia. Y esas son las cartas que Pablo sigue enviando, que envía, cuidando a la iglesia. Pero ya estableció pastores que se van a encargar de esa congregación. No gobierna sobre ellos. Y si lo vemos con los apóstoles de la Escritura, a los apóstoles que queremos ver en la actualidad, amados, hay una diferencia abismal. Igual que los profetas. ¿Qué es ser un profeta? Proclamar la palabra del Señor. El momento en que yo predico, yo estoy ejerciendo un rol de profeta también. Porque yo estoy hablando de parte de Dios. Si estoy hablando con fidelidad a la palabra de Dios, ¿no? Y no lo que yo piense que creo que es lo que está bien. Pero ahora también hay personas que se mueven en dones, don de ciencia, don de sabiduría, que el Señor en momento específico trae palabras de exhortación para la iglesia, porque eso es otra cosa. Si se quieren comparar con los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, ninguno profetizó ni casa ni caballos nuevos. Ninguno profetizó de que tu empresa ahora iba a tener el triple, pero tenía que pactar. Ninguna. Porque todos los profetas del Antiguo Testamento llamaban era una palabra de exhortación a que la gente volviera a Dios. Y eso es lo que, si en la actualidad vemos los profetas, es aquel que llama y exhorta y hace a la gente volver el rostro a Dios. Y Dios los utiliza para corregir, para disciplinar, para hacer un llamado de atención. Y en este caso, muy en lo personal, esto que voy a decir, pero para mí, aquí nosotros en la iglesia, tenemos a alguien que el Señor lo usa porque en su momento me ha dicho cosas que el Señor está corrigiendo en mi vida como cosas que van a pasar. Y ese es el pastor Joel. Y les voy a decir algo que muchos dirán, y él siempre lo dice. Voy a decir su propia palabra, no lo estoy diciendo yo. Él siempre lo dice. Ustedes me ven como un viejo loco, pero yo no lo soy. Y no lo es, amado. Y ese hombre que busca al Señor en intimidad, que se viene de su casa, que vive por allá en Don Bosco, caminando hasta acá, y si de aquí tiene que ir a visitar a 5 hermanos que viven por aquí, con su batoncito se va. Y si dura 1 hora caminando de aquí hasta la esquina, pero lo va y lo hace porque ama a la persona. Y hermano, el Señor, no es que Él se la mantiene en todos lados diciendo, no, Dios me dijo que ahora va a tener que hacer esto, no, que ahora jugaste el 33. No. En momentos específicos, el pastor Joel se ha acercado y me ha dicho algo y, como dicen los mexicanos, ¡pum!, me cae el 20.
Yo creo que el Señor sigue hablando a su iglesia de esa manera. Ahora, esto no es algo místico que como ahora, que se paran y ahora veo a alguien, imagínate entre nosotros, veo a alguien aquí, alguien tiene problemas en este lugar. Imagino, levante la mano quien. O imagínate una multitud de 3,000 personas. Veo un nombre, Carlos. ¿Cuántos Carlos no hay? Amados, eso es adivinación y eso es condenado por la Escritura. Y muchos, incluso han salido hasta videos de esos pseudos profetas que están con el teléfono donde personas se meten en el Facebook de las iglesias que van a visitar para buscar nombres de congregantes. Así que hermano, no crea cualquier voz. Y el pastor Mario quiere decir algo. Que no se escucha. Ah. Y así como esa situación, digo muchas cosas. ¿No? También había un hombre colombiano, que se llama Carlos Jiménez, que fue el que tuvo la misión en febrero del 81, en enero del 81, en el Congreso de Jóvenes, de todo este acontecimiento. Ah, sí. Sí. Fue el que vio el golpe que luchaba, vio a la gente con la boina roja, con los brazos rojos, en el 80. Ese hombre también Dios usaba. Yo recuerdo que en Camino, una evidencia que estaba predicando, y de repente Pablo dijo, aquí hay una mujer que Dios la trajo para salvar a la otra. Y siguió predicando. Y él dijo, esa mujer Dios la trajo para salvarla porque hoy es la última oportunidad que tiene para salvarla. Y él siguió predicando. Y después dijo, esa mujer es aquella que está allá. Y se llevó a la señora que estaba en la última silla. Entonces, una hermana le dijo, no, pues yo no voy a pasar porque aquí que tenga la gente es mi esposo. Que si yo paso, él se va a poner a pensar que yo estoy viendo la iglesia por él. Ese hombre detuvo el mensaje y puso a llorar. Señora, hoy es su última oportunidad. Esta es la última oportunidad que Dios tiene. La mujer no pasó y un cuarto para las 12 de la noche le dijo, ¿sabes? Wow. Dios sigue actuando como siempre. Amén. Lo que pasa es que el sensacionalismo y el evangelio barato que nos quieren vender nos está privando de esas verdades. Porque entonces los Amén. que somos honestos nos volvemos incrédulos para ver esa manifestación. Eso lo podemos ver. ¿Y cómo funciona la profecía? Como decía el pastor Joel, hace poco me dijo a una persona que no es de Filadelfia y vino en culto. Y llegó y se sentó por acá, por su última silla, cuando hicieron el llamado, no pasó al frente. Pero el pastor salió de donde estaba, habló con la persona y le dijo, Dios te ha traído por esto, que era toda la carga que ella tenía. Y ella después yo me la conseguí, pero al testimonio. Ese viejito, pero a veces entonces la gente como quiere, vamos a decir al pastor Joel, ¿qué le dice Dios para mí? Eso, exacto. Entonces quiere usar al pastor Joel como si fuera el loco, como Sí, sí, el oráculo. el brujo, el que maneja la bola de cristal. No es así, Dios no funciona así. Así no se trae. Exacto. Y con respecto al apostolado por la lámina, ¿no? Hay esas dos corrientes que es el cesacionismo, de que ya no existen apóstoles, que solamente hay pastores, evangelistas y maestros, y este continuismo moderado, que sigue diciendo que el apostolado continuó
Exacto. Se ponen igual. Y por eso es que este movimiento va a terminar con una falsa doctrina, Ujú. porque ellos van a terminar asumiendo lugares que Dios no le ha dado. Incluso cuando vino Guillermo Maldonado para Caracas, la gente que se reunió con la gente que iba a hacer el evento, ellos dijeron fue, venimos con la autoridad y bajo la unción de Guillermo Maldonado. O sea, ahora es Espíritu Santo, pues. Ahora estos apóstoles, en esta cuestión de la autoridad y las nuevas revelaciones y doctrinas, Guillermo Maldonado dice que Dios le reveló que las personas que están bajo su cobertura van a recibir los mismos dones que él tiene. Dios mío. Él está cobrando creo que entre 3 y 6 mil dólares Ajá. para estar bajo la cobertura de él. Y dice que cuando la gente paga los 6 mil dólares, esa unción que él tiene le viene. Vamos pues. Eso es lo mismo que las mulas papales. Ya sabes, si tienen 6,000 por ahí guardados, pueden. Es lo mismo. O sea, esto no es nuevo, es el mismo cuento del diablo. Así es. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en la doctrina. Amén. Damos gracias al Señor porque Filadelfia es una iglesia que está apegada a la palabra de Dios, que está apegada a la doctrina. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros un equilibrio dentro de la vida cristiana. Gracias. Amén. Y por eso les digo, la iglesia del Señor sigue activa. La iglesia del Señor sigue en la tierra, se sigue fortaleciendo. ¿Y cuál es la meta que el apóstol Pablo estaba diciendo que debe realizar? Estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué es lo que deben de hacer? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, no está para mandar sobre ellos y gobernarse, adueñarse de ellos, sino nosotros como pastores estamos para capacitarles a ustedes, para enseñarles a ustedes, para edificarles, para que ese cuerpo pueda estar unido y sólido. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. La idea es que todos lleguemos a la madurez, que todos crezcamos. Yo le decía a la clase pasada que la carrera cristiana es muy diferente a la carrera del mundo, porque el mundo quiere corramos solo y gánase cada quien lo que sea y vea qué pasó. Y en la carrera cristiana no, es corramos todos juntos y lleguemos a la meta juntos. Amén. Y esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Y esos dones, y si el Señor te llama para el pastorado, para maestro, para evangelista, para profeta, apóstol, lo que te llame el Señor, amado, es para la edificación y el crecimiento del cuerpo. Y es necesario esto, ¿para qué? Para que la iglesia sea madura a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Y por qué es necesario que la iglesia sea madura? El apóstol lo dice en el versículo 14. Porque entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Y qué pasa con un niño? Que un niño depende solamente de su mamá. Un niño solamente toma leche, teta, que está recién nacido y no puede hacer las cosas por sí solo. Amados, nosotros como pastores podemos ayudarle, capacitarle, pero la idea es que usted pueda también comenzar y crecer en el Señor. Y no es que dependa de lo que me diga el pastor, sino que yo, el mismo espíritu que está en mí, es el mismo Espíritu Santo que está usted. Y usted cuando se siente y lee la Escritura, el Señor también le puede iluminar y mostrar cosas que a lo mejor usted no sabía, que a lo mejor yo no la había visto, y el Señor se lo mostró a usted y usted puede nutrirme a mí. Porque esa es la idea, que vayamos creciendo, nos nutrimos los unos con los otros hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Y si juntos crecemos y maduramos, amados, no vamos a dejar que cualquier persona que venga a decirnos, mira, esto es Cristo, o mira, esto viene de Dios, vamos a decir, hey, un momentico, eso no está en la doctrina, eso no es lo que nos enseña la Escritura. Y es por eso que les digo, cuando les ponía el caso de los adventistas, parecen, pero no son. Parecen hermanos, pero no lo son.
Bueno, el Señor siempre, hay quienes dicen que hay 3 llamados. El Señor te hace un llamado interno, porque el Señor va a producir en ti el querer como el hacer. Pero el Señor también, dice Pablo, el que anhela obispado, volviendo al caso del obispado, buena cosa desea. Tiene que haber un anhelo primero en tu corazón, de que no lo veas como que, eso es una carga, sino que eso de parte del Señor a ti te trae paz y anhelas hacerlo, porque entiendes que es para qué. O sea, no lo estás haciendo para tener posición, no lo quiero hacer para ganarme estatus y ser famoso, no. Es lo que quiero hacer por el Señor y para el Señor. Pero el Señor también pone ese llamado y lo confirma a los pastores de tu iglesia. Porque no somos llaneros solitarios. Y el liderazgo en el cual tú estás, bajo el liderazgo que tú estás, confirman ese llamado. Y la iglesia, que sería el tercer llamado, ve y confirma también el llamado que hay en ti. ¿Se entiende? Pero tiene que haber ese llamado primeramente en ti, interno. El Señor primeramente tiene que llamarte y los otros lo que hacen es confirmar ese llamado. ¿Sí o no, pastor? Amén. Lo que sí es claro es que la persona va a ir teniendo convicción de ese llamado. Y hay un característico. Mi experiencia pastoral no es bíblico. Como dice Pablo cuando escribió un versículo que dijo, hablo yo y no el Espíritu. Entonces, estoy hablando yo y no el Espíritu. Hay algo característico y es que la mayoría de la gente que Dios llama se rehúsa. No llama, se miente, se pone solo. Yo estoy aquí, yo tengo llamado, entonces es entretenido. Pero más bien es que Dios llama, es como que Dios tiene como que a veces que convencerlo, que ministrarlo, que decirle. Y son procesos que hay personas que lo viven así y hay otros que lo van haciendo progresivamente. Por ejemplo, Moisés. No, y es que hay algo también que es muy evidente también, que Dios no engaña cuando llama. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Josué, cuando ustedes leen el capítulo, creo que 30 y... Bueno, no me acuerdo. En Josué, cuando el Señor está llamando a Josué, el Señor le dice, mira, Israel es un pueblo así, 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 va a pasar que no va a creer en mí, lo voy a tener que desterrar, va a venir un pueblo, se va a adueñar de ellos, va a pasar todo esto. Y a ti te he llamado para que ahora tú vengas en sustitución de Moisés. Dios no te llama engañado. No, aquí todo va a ser lindo, todo va a ser jardín de rosa. El Señor te llama, te muestra cómo es el llamado y cómo va a ser, pero está esperando de ti también esa disposición, ese paso de fe, decirle, hey, esto es retador, pero si me está llamando, me vas a sostener. Correcto. Para todo. Amén. O no, exacto. Sí, hay otros que tienen como que ese don y se les hace como que más fácil, por decirlo así. Pastor, es como Moisés, ¿verdad? Él no creía ni siquiera en él mismo, porque él podía hablar con él. No, ven tú voy a decirle, está bien, voy a decir a tu hermano, Aarón, que vaya contigo para que hable. Entonces tú serás. Y el Señor le dijo, ¿quién te está enviando? No te estoy enviando yo. Por eso el Señor, si el Señor te llama, a pesar de los temores, a pesar de las dudas que podamos tener, cuando el Señor nos llama, el Señor te va a respaldar y Él te va a capacitar. Pero cuando es llamado del Señor y esa obra va a permanecer, porque el Señor es quien te sostiene. Amén. Sé valiente, fuerza, yo estoy allí. Amén. O sea, Dios no es un Dios de gente
parte de la palabra del Señor, siempre veo al Señor llamándote a la valentía. Siempre se valiente. Siempre lo he visto así. Creo que Dios de... Sí, es normal que sintamos temor, ¿no? Sí, En claro, algunos momentos. pero él dice, Somos de carne y hueso, pero el Señor te dice, a pesar de tu temor, yo te he fortalecido. Y por eso que le dice tanto a Josué, es fuerte así sé valiente, porque yo estoy contigo. Y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Bien. Cuando niños. Que te lo diga Jona. Pero ahora, si por ejemplo, y como dice el pastor Mario, el Señor llama de diversas maneras, y no me quiero encajar aquí porque tenemos cosas que ver. Pero si les pongo, por ejemplo, mi testimonio, para mí no fue traumático. ¿Por qué? Porque yo crecí en la iglesia de la Cruz. Desde pequeño estuve siempre al lado con el pastor José Inciarte. Me sentaba con el pastor José Inciarte, rayaba mi Biblia, anotaba las predicas que hacía el pastor. Y yo llegaba a la casa y jugaba a la iglesia. Y yo jugaba y predicaba lo que el pastor Inciarte había predicado ese día, a los muñequitos míos. Entonces, siempre en mí, el Señor ha puesto ese anhelo, ese deseo del pastorado y de la enseñanza. Ahora, en su momento específico, en su momento que es, el Señor lo va a confirmar con quienes son tus pastores. Por como les digo, no hay llanero solitario en la iglesia del Señor. Porque incluso Pablo, siendo llamado, fue hasta donde los apóstoles para que le dieran el visto bueno, por así decirlo. Es decir, sí, este hombre está con nosotros y ha sido llamado de parte del Señor. Siendo Pablo, un apóstol de la labor de Pablo. Pero él entendió que tenía que sujetarse a las autoridades que el Señor había establecido. Amén. Así que ese siglo de hoy te va a llegar, como que dice, te van a dar $20, $100 escritos de gastos. Entonces, pero si usted trae exhortación, o sea, usted trae elemento, públicamente no puedo. Así es. Por eso hay que probar los espíritus. Bien, seguimos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, entonces, que seamos maduros, que crezcamos para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, de error, que quiera engatusarnos. Y en el versículo 15 él dice, más bien, al hablar la verdad en amor, es decir, al instruirnos, al decir la verdad, porque cuando hay que corregir, hay que corregir. Pero ¿qué dice el apóstol? Hagámoslo en amor. Porque hay gente que quiere corregir con un látigo en todo el tiempo en la mano. Pero con la misma compasión que te gustaría que a ti te lo hicieran, tú también sé compasivo con los demás. Hablando la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, esa coyuntura es lo que le permite que, por ejemplo, yo muevo este dedo por las coyunturas que están aquí. Si una coyuntura se atrofia, yo no voy a poder mover este dedo. Entonces, todos engranados, unidos, como esa fue la palabra. Esa ilustración que hace Pablo con el cuerpo humano. Amados, cada uno de nosotros cumplimos un rol y una función en el cuerpo de Cristo. Y si el Señor te llamó a ti, por ejemplo, o dentro de tu rol en la iglesia, no sé, acomodar la silla, amado, hazlo para la gloria de Dios. Porque es necesario que alguien acomode la silla.
Ahora, no quieras vivir el don de otro hermano que no lo tienes. Porque, por ejemplo, el altar es muy llamativo para muchos, porque es un lugar donde se ve, pero muy pocos se quieren anotar para seguridad, para agarrar sol todos los domingos. Una bendición los hermanos que están allí lo hacen con amor y con entrega para el Señor. Porque, hermano, si usted está allá en el estacionamiento o es el que limpia la iglesia, hágalo para la gloria del Señor, porque es necesario que usted lo haga. Y si usted está en la predicación, en la música, donde sea que está, a lo mejor un lugar más visible, no vea como menos al hermano que limpia, porque también usted lo necesita. Y él también lo hace para la gloria del Señor. Usted más bien también hágalo para la iglesia del Señor. La iglesia no se rige por jerarquía, porque la cabeza es la única que manda órdenes, es Cristo. La iglesia del Señor no es una empresa, no es ver quién manda más, quién tiene más poder. La iglesia del Señor es una comunidad de santos donde todos juntos vamos a crecer, donde el Señor ha establecido liderazgo. Sí, el Señor lo ha establecido, pero no es que el liderazgo está por encima del Señor, no. Y no es que nosotros tenemos que idolatrar a nuestros pastores, no, tampoco. Dios nos libre y nos guarde de eso. Nosotros debemos de honrar, amar y cuidar a nuestros pastores, pero siempre y cuando estén sujetos al Señor, que es la cabeza. Porque eso es lo que el pueblo de Israel le dijo a Josué: vamos contigo, si el Señor va contigo, si no, no. Haga lo mismo con su pastor, yo te sigo, pero si el Señor va contigo, si no, no. Amén. Bien, el segundo punto. El apóstol Pablo primero nos dice, en el primer punto, que deberíamos caminar en unidad como cuerpo de Cristo. Y ahora en el segundo lugar nos dice que debemos caminar en santidad, y lo vemos del capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 5, 14. Y en primer lugar dice que debemos de dejar la vieja vida y vivir la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y Él nos muestra, como lo vimos en el capítulo 2, cómo vivíamos nosotros antes. Teníamos vanidad en nuestra mente, vivíamos una vida sin propósito, teníamos oscuridad espiritual, estábamos alejados de Dios, no éramos cercanos a Dios. Pero también había en nosotros dureza de corazón. Nos resistíamos a esa verdad, ignorábamos las cosas que eran de Dios, no queríamos escuchar las cosas que eran de Dios. Versículo 19 dice: habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ahora el apóstol Pablo hace un contraste del versículo 20. Pasa la lámina. Dice, esos eran ustedes, pero ahora ustedes han aprendido algo de Cristo, pero ahora ustedes tienen un nuevo llamado en Cristo. Versículo 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron, porque eso es lo que ahora está diciendo Pablo, si en verdad tú oíste el evangelio que en verdad es, porque hay muchos evangelios por ahí que parece que son evangelios, pero no lo son. Si en verdad oíste el evangelio que te ha sido enseñado por Cristo, y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto, versículo 22, a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y eso es lo que ahora el apóstol Pablo dice: ustedes antes eran así, pero ahora ustedes deben de despojarse del viejo hombre. O sea, es una tarea que tú y yo debemos hacer. Debemos de mortificar la carne. Es decir, cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, es mejor quítatela, porque es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin una mano, que perder el alma, o que nos perdamos completamente. Pero cuando uno se arranca un ojo, cuando uno se arranca una mano, hay sufrimiento, hay dolor. Hermanos, así nos duela, así nos cueste, debemos de arrancar aquellas cosas que nos separan del Señor. Debemos de despojarnos, de vestirnos y quitarnos, arrancarnos todas aquellas cosas que están siendo tropiezos para que tu vida vaya conforme a lo que Dios ha establecido como quiere que tú vayas. Y eso le dice el apóstol Pablo en el versículo 23, que debemos de renovar nuestra mente en el espíritu. No como decía en Romanos 12, no conforme a lo que dice este mundo, no filosofía hueca, no, sino conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios que habita en ti te está pidiendo que ahora vivas y que renueve tu mente, tu pensar, para que todo lo que tú ahora vayas a ejecutar, lo que vayas a pensar, lo que vayas a decir, sea sujetado
o sea, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora dicen, ahora que se despojen de ese viejo hombre, que se quiten todas esas cosas, ahora vestidos del nuevo hombre, creado en justicia y verdad. Ahora vístanse ustedes, versículo 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El Señor ahora, cuando te ha regenerado, cuando te ha transformado, te ha hecho un nuevo hombre, una nueva criatura, te ha dado una nueva identidad, y ahora a ti te toca hacer y despojarte de todas esas viejas vestiduras y vestirte con ese nuevo hombre que el Señor te ha dado. Y eso es lo que nosotros conocemos como la santificación. Y esta santificación es progresiva. Y esta santificación va a ser la lucha desde que tú conoces al Señor hasta que Cristo venga o hasta que tú vayas con Él. Y en ese proceso de santificación es donde vamos a lo mejor caer, pero el Señor te va a levantar, pero vas a correr en arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Que el que conoce al Señor no se deleita en el pecado, sino que cuando peca, corre a los brazos del Señor porque sabe que va a encontrar perdón y va a descansar y va a tratar en lo que más pueda, pedir y clamar al Señor para ser fortalecido y no volverlo a hacer. Pero si todo el tiempo sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, este está usando es el proceso de Dios como excusa. Y en verdad no quiere soltar para no entregarle todo lo que debe ser para el Señor. Así que no somos salvos por obras, como lo hemos dicho, pero nuestra salvación refleja obras que son cambios en nuestra vida. Así que, amados, ¿qué áreas de mi vida necesitan más renovación en Cristo? Pregunta para ustedes. Nosotros nada. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Ahí está el traje nuevo y el traje viejo. Quítatelo y ponte nuevo. Entonces a veces no avanzamos hacia la madurez cristiana Amén. y hacia la espiritualidad porque nosotros estamos orando para que Dios nos quite las cosas, pero no tomamos la determinación de dejarlas. Cuando tomamos la determinación de dejarlas, entonces Dios viene en nuestro auxilio. Por ese texto nos exhorta a que somos nosotros los que estamos obligados a despojarnos del viejo hombre. Amén. Hay gente que dice, es que yo soy así. Claro, sabemos que eres así, Dios sabe que eres así. Y te dice, como eres así, despójate de ese viejo hombre y vístete con el traje del nuevo para que seas diferente. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere. Pero esa es una decisión personalísima. Amén. Y es... bueno, se me fue lo que iba a decir. Se me fue la idea de lo que iba a decir. Pero es correcto. No, iba a decir algo. Me puse a pensar otra cosa y se me fue. Que lo que iba a decir, el Señor nos ha capacitado. Te ha dado el Espíritu Santo. O sea, te está diciendo, por tu fuerza no lo vas a poder hacer. Y te estoy dando el plus para que lo puedas hacer. Lo que no queremos es hacerlo. No queremos es empezar a andar en el Espíritu. Por eso Pablo dice que no contristemos el Espíritu Santo de Dios. Y ahora en el segundo punto nos muestra las características de una vida santa. No voy a leer todos los versículos, pero de manera resaltada lo que el apóstol Pablo nos dice desde el versículo 25 hasta el 32. Pablo nos da mandamientos prácticos para que nosotros vivamos en santidad. Y dice que debemos ¿qué? Hablar verdad y no hablar mentira. ¿Cómo debe ser la actitud y el comportar de un hijo de Dios? Que siempre habla la verdad. Otra es que no debemos airarnos ni dar lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. No robar, sino trabajar honradamente. Y hermanos, esto es algo que muchas veces nosotros nos excusamos porque sabe que aquí abarca muchas cosas. Incluso cuando nosotros queremos o hacemos negocios, y aquí nos vamos a bañar todo, hermano. Nos vamos a bañar aquí todo.
Pero cuando nosotros hacemos negocio y queremos hacerlo a tasa paralela, eso es ilegal, si no lo sabía. Porque nos guste o no, hay una moneda, hay una ley que rige cuál es el cambio oficial de Venezuela, que es el Banco Central de Venezuela. Nos guste o no, nos parezca justo, nos parezca injusto, pero el dólar paralelo, o como lo llaman muchos, dólar negro, es un dólar ilegal. ¿Cómo estamos trabajando nosotros en integridad? Ahora, yo tengo un negocio en las playitas que es instalando juegos en el Xbox, en el Play, ilegales. ¿Ustedes creen que eso es un negocio que el Señor te lo reveló que lo hicieras porque era de bendición para tu vida? Eso es robar. Ahora, cuando usted descarga un libro PDF de internet, usted está robando al autor de ese libro. Así sea cristiano. Por eso les digo, aquí vamos a salir bañados todos. Cuando usted va a una aplicación que dice, no, yo no voy a pagar por esa aplicación, yo me la busco craqueada y listo. Usted está robando. O estamos robando. Empequeñeces, pequeñas zorras que se meten y destrozan la viña. Hablar con palabras edificantes, no corruptas, amados, que nuestro hablar sea de edificación para los demás. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. ¿Cómo están siendo las conversaciones con nuestras amistades? Aún entre hermanos. Porque sabe, a veces como estamos entre hermanos, podemos echar algunos chistecitos doble sentido. Hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Lavemos nuestras lenguas, lavemos nuestros corazones, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Es decir, pidámosles al Señor ayuda para que cuando hablemos, demos palabra oportuna para confortar, para ayudar al hermano que me está pidiendo una ayuda, o con quien estoy hablando en el momento. No entristecer el Espíritu Santo con pecado. Hermanos, el Señor nos ha capacitado, nos ha ayudado para que nosotros podamos resistir. Como dice Santiago 4, someteos a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Pero necesitamos estar sometidos, sujetos, arraigados, abrazados al Señor. Si no, no lo vamos a poder hacer. Con lo que yo más alimente mi mente, eso es lo que va a estar en mi día a día. Si yo comienzo el día empezando a ver videos con chistes obscenos, así voy a empezar a alimentar mi mente. Y mi mente todo el día va a ir en ese rumbo. Pero si yo comienzo mi día nutriéndome de la palabra del Señor, en todo el día yo voy a estar meditando en ella, o debería estar meditando en ella. Despojarnos de ira, gritería y malicia. De esas personas que le dicen fosforito, mecha corta, que me le dicen algo y ¡pah! Y explotan. Pero aparte que todo, no te pueden decir nada a lo bien, sino que todo te lo dicen gritando. Dicen, mira, yo pienso que más bien, ¿qué? ¿Qué más bien qué? Por la buena. Bueno, si por la buena quedamos así. Y toda malicia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la viveza criolla? Bueno, pero no importa. O no, cuando nosotros decimos el mal que nosotros decimos como padres, necesito que mi hijo agarre malicia. ¿Para qué, amado? ¿Para qué necesitamos que se contamine más? Cuando debe ser una persona que vive en santidad para el Señor, evitando la malicia, evitando la gritería, evitando la ira. La malicia es también cuando yo quiero hacer algo por mi hermano, pero porque voy a obtener algo de él. No es por amor, es por interés. O cuando quiero hacer algo con intención para perjudicarlo. Como le decía el ejemplo, te voy a contar esto de fulanito, pero para que oréis. Pero al final yo no lo estoy diciendo para eso, lo estoy malponiendo. Y amados, ser amables y perdonadores. Y aquí nos pone una vara alta, como Dios nos perdonó en Cristo.
Si fallamos todos los días y el Señor nos perdona, ¿qué somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos cuando nos fallen? A cualquiera. Y en tercer lugar, Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Dios y comienza en el capítulo 5, del 1 al 14. Nos dice que debemos andar como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Versículo 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios. Pero está fácil. No, Pablo, me la pusiste papaya. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Usted se siente amado por Dios? ¿Se siente amado por Dios? Nosotros vemos ejemplos de muchas veces que los niños dicen, o cuando alguien habla de su padre, yo quiero ser como mi padre porque él es mi ejemplo a seguir por lo que yo vi. Amado, ¿cuánto más el amor perfecto de Dios que se ha derramado en nosotros? No queremos ser imitadores de él. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así que ame a su hermano como Cristo lo amó. Es decir, que sea capaz ustedes de entregarse por él y de dar la vida por él. Evitar los pecados sexuales, avaricia y palabras obscenas, de 3 al 7. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, fíjense cómo dice Pablo aquí en esta versión, ni siquiera se menciona entre ustedes. O sea, no le den cabida. Por eso es que yo le decía, bueno, no, pero es que es un chistecito de doble sentido que tanto. No, ni se menciona entre ustedes. Porque ustedes no son iguales al mundo. Porque nosotros no somos iguales a este sistema. Que ni la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Que tampoco haya obscenidades ni necedades. Que a veces, si nos reunimos entre los hombres, bueno, vamos a contar lo que hice ayer con mi esposa, lo que estamos haciendo. No, eso es intimidad. No revele lo que usted hace con su esposa, lo que no hace, porque usted está desnudando a su esposa en la calle. Por eso se llama intimidad, porque es entre ustedes dos, o es entre nosotros dos. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no sean apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Yo creo que esto no tiene mucho que explicar. Apóstol Pablo aquí nos está cacheteando a todos. Vivir como hijos de luz y rechazar las tinieblas. Y es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estoy reflejando la luz de Cristo en mis acciones diarias? Cuando alguien me pregunta algo en mis respuestas, ¿estoy reflejando el carácter de Cristo? ¿Estoy reflejando que yo soy luz? No sean partícipes con ellos, porque antes, versículo 8 del capítulo 5, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y por eso dice el apóstol, examinen qué es lo que agrada al Señor. Preguntarle, Señor, lo que voy a hacer, ¿lo puedo hacer para tu gloria? Lo que voy a hablar, ¿puedo hablarlo y decir, esto es para la gloria del Señor? Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Nosotros somos la luz del mundo y no debemos de unirnos más bien con la oscuridad. Y el tercer y último punto, el apóstol Pablo nos enseña a caminar en sabiduría y llenos del Espíritu. Y eso lo vemos del 5 al 20, del 15 al 20. Y Pablo nos llama y nos invita a aprovechar bien el tiempo. Y él nos llama a que seamos sabios en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en lo que digamos, en lo que pensemos, en lo que vamos a hacer. Sean sabios, no necios. Porque el necio es aquel que ignora al Señor, que no conoce al Señor. Y ustedes ya no son así. Ahora ustedes son parte del pueblo de Dios. No actúen como actuaban o no actúen como actúan los que están a su alrededor. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Cada vez el amor se enfría más. Cada vez la cosa está peor.
Aprovechemos bien el tiempo para mostrar la luz de Cristo. Aprovechemos bien el tiempo para proclamar la verdad del Evangelio. Aprovechemos bien el tiempo para mostrar el carácter de Cristo y ser luz en medio de la oscuridad, para que muchos puedan llegar al Señor y llegar al arrepentimiento, porque los tiempos son malos. Buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando a que nosotros hagamos. Versículo 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Lo que nos lleva al segundo punto de esta parte es que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. No embriagarnos con el vino, no se unan a lo mismo que están haciendo los demás en las festividades con la diosa Diana. No se embriaguen en las inmoralidades, no se unan a lo que ellos hacen. Más bien ustedes llénense por completo del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan la clase pasada que les ponía el ejemplo del guante? Esa llenura del Espíritu Santo, como yo les decía, si yo tengo un guante aquí, solo no hace nada, no ataja ninguna pelota. Pero si yo agarro, meto la mano en el guante y lo manipulo, lo muevo, el guante puede hacer las cosas. Esa es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo estoy caminando, guiado conforme al propósito de Dios, que el Espíritu Santo de Dios me agarra a mí, que por mí solo no puedo hacer nada, me toma a mí y ahora me hace andar por donde yo debo de andar, porque me ayuda a caminar por el sendero que el Señor ha preparado para mí. ¿Y cómo se evidencia una vida llena del Espíritu? Pablo lo dice, hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Fíjense, Pablo está diciendo que aún nuestro hablar debe estar impregnado de salmos, cantos e himnos. En el versículo 20 dice que una vida llena del Espíritu Santo da gracias a Dios en todo. Vive una vida de gratitud. Vive una vida diciendo, yo sé lo que he obtenido por mi Dios y todo lo que tengo ha sido por gracia y misericordia. Y lo que el Señor ahora quiera darme en esta tierra es añadidura y gracia, y el Señor lo agradezco. Pero mi tesoro, mi valor no está aquí en esta tierra, está allá en las moradas celestiales. Mi gran tesoro me aguarda allá. Por eso, amados, no nos aferremos tanto a las cosas terrenales. No nos aferremos tanto a lo que es este mundo. No amemos tanto a este mundo, porque somos peregrinos y extranjeros. Nos aguarda una mansión celestial allá. Y Pablo luego dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 20. Den siempre gracias a Dios en todo. 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo, recordando que ese hermano también fue rescatado, también fue restaurado, también fue amado, que porta la imagen de Dios, y con ese mismo amor, con esa misma sangre, él fue lavado, yo también he sido lavado. No debo de verlo por menos, debo de soportarlo, debo de amarlo, debo más bien de ayudarle, y cuando cuando está en un error, yo debo de hablarle la verdad en amor, pero levantarle, ayudarle y restaurarle, no dejarlo así, ni exponerlo y humillarlo delante de toda la congregación. Ser lleno del Espíritu no es una experiencia emocional momentánea. Ser lleno del Espíritu Santo no es que yo llegué el domingo aquí en la iglesia, me revolqué, di vuelta por todo el piso, pegué 3 gritos, pero cuando salí seguí siendo la misma persona. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo de Dios es que el Espíritu Santo controla tu hablar, tu mente, tu comportar, lo que haces, lo que piensas, lo que dices, y eso refleja que eres hijo de Dios y que estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Es un estilo de vida bajo el control de Dios. Y como hice la clase pasada, le dejo unas preguntas para que cada uno de nosotros reflexionemos, para que cada uno veamos cómo estamos. Si estoy viviendo en unidad con mis hermanos en Cristo, si estoy despojándome de mi vieja manera de vivir y vistiéndome del nuevo hombre, estoy buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios cada día en mi andar, en mi comportar,
que todo lo que yo hago agrada al Señor y da gloria a su nombre. Eso es interno. Eso es para que con la ayuda del Señor podamos responderla, podamos reflexionar y nosotros, amados, podamos ser transformados. Porque una iglesia unida, una iglesia que vive en el Espíritu, amado, es una iglesia que puede lograr grandes cosas para el Señor. Y es una iglesia que puede vencer cualquier dificultad que se pueda atravesar, porque está cimentada en la roca que es Cristo Jesús. En conclusión, nuestra nueva vida en Cristo debe reflejarse en unidad, santidad y llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en resumido. Caminemos en unidad, como un solo cuerpo en Cristo. Caminemos en santidad, despojémonos del viejo hombre y caminemos en sabiduría, siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén.